Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este domingo número 12 del tiempo ordinario, escuchamos el final del capítulo 4 de San Marcos. Y es allí donde se nos narra la escena de la tempestad calmada por nuestro Señor. Se trata de una escena que nos habla de la fe. No es solamente la historia de un milagro que ocurrió para tranquilizar a los discípulos y mostrar el poderío del Señor sobre la naturaleza. No, tiene un profundo significado que vamos a desvelar en este rato de oración, de diálogo con nuestro Señor. Jesús ha terminado una jornada de trabajo y les pide a sus discípulos pasar al otro lado del lago. Una petición que resulta bastante problemática, porque atravesar el lago a esa hora, que es la noche, es una situación embarazante, porque en ese lago se dan cita corrientes, por la geografía en la que se encuentra el lago, corrientes frecuentemente violentas, y atravesar el lago en esas circunstancias pues es un riesgo para la vida. Pero aquí, más allá de este hecho, que ya en otras ocasiones te he narrado, porque se trata del lago de Genesaret, del lago que hoy se llama del Kineret, que significa arpa porque tiene la forma del arpa, y que es un lago que se encuentra a 400 metros sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar, y que está rodeado de montañas y por lo tanto tiene unas corrientes de aire bastante bien señaladas que, sobre todo en la noche, cuando después de que el lago ha hecho como de un espejo, de un espejo que calienta el agua, en la noche se libera ese calor, y con las corrientes que están perfectamente encauzadas por la disposición de las colinas alrededor del lago, pues se dan cita a estas tormentas, sobre todo en el centro del lago. Pero aquí tiene otro significado. Va a ir del otro lado, ir oltre, ir más allá, significa aquí claramente la aventura de la fe, la aventura que por antonomasia hace referencia a ese pasaje que hicieron los judíos del Mar Rojo para lograr su libertad. Es el pasaje que hicieron los judíos caminando fiados de la palabra de Dios hacia el otro lado, hacia la tierra prometida, pero un pasaje que hacen confiados, fiados en la palabra, fiados en la fe. Un pasaje que los egipcios no son capaces de realizar porque quedan varados y vuelven la fuerza del agua que los sepulta. Aquí se está haciendo referencia a ese pasaje también. Y luego ocurre en la noche. Y en la noche, más allá de esto que te acabo de decir, que es una petición un tanto sorprendente que Jesús hace a estos pescadores experimentados, pero que precisamente porque son experimentados les cuesta trabajo aceptar lo que el Señor les pide. En algún otro pasaje paralelo inclusive se habla de que el Señor los obligó a pasar al otro lado. Es también paradigmático el hecho de que sea la noche. La noche es el momento donde todo se paraliza, donde está en la oscuridad, está una oscuridad densa. No pensemos en nuestra noche actual, en que de nuestras grandes ciudades llenas de luces que nos impiden incluso ver las estrellas por la cantidad de brillos que hay en estas ciudades, y llenas de artefactos que nos permiten pues pensar en más que en el momento en que todo se paraliza, en el momento de la fiesta, del fandango, de la diversión,
como es hoy, sino que en realidad en el contexto en el que nuestro Señor está hablando, la noche es el lugar en donde no se ve. Verdaderamente están las tinieblas densas, no se ve. Es peligroso. Es el momento de la fe. Y ocurre una tormenta, como era previsible por lo que te estaba yo diciendo. Ocurre esta tormenta, y esta tormenta ocurre ahí porque en la vida siempre tenemos esta invitación a ir más allá. Es la invitación de fiarnos de la palabra de Dios, de dejarnos guiar por la palabra de Dios para alcanzar la libertad, para ir a otros, a conquistar nuevos horizontes, pero como te digo, fiados en la palabra, con el riesgo que eso supone. Y en la vida hay tormentas, hay momentos difíciles, momentos en que todo se mueve, en que nada está claro. Y es allí donde, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo tratan los discípulos de gestionar esto? Pues tratan de gestionarlo precisamente gestionando a Jesús, porque allá hay otras barcas, no es que se fueron en una sola barca, hay otras barcas, pero los discípulos toman a Jesús y lo toman como, ¿cómo decir?, como su rehén para manejar ellos la situación, para manejar a Jesús, para gestionarlo ellos, como muchas veces ocurre con nosotros en el modo como nosotros nos relacionamos con Dios o nos relacionamos con el hecho religioso, que queremos en general gestionarlo nosotros, manipularlo nosotros para nuestro beneficio. ¿Y qué ocurre allí? Ocurre que la tempestad no la pueden gestionar, porque no pueden gestionar a Jesús, porque cuando se convierte a Jesús en un ídolo de autoconsumo, entonces Jesús se vuelve inoperante. Parece inútil, y en verdad es inútil cuando lo hacemos de él un ídolo y no reconocemos su majestad, su potencia, su señorío. En el momento en que Jesús se despierta, porque lo despiertan los discípulos, y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Entonces cambia la cosa, ¿verdad? Porque es el momento en el que ellos vuelven a interesarse en lo que Jesús dice. Entonces no es importante solo el modo como ellos gestionan las cosas, sino en realidad lo que importa es el modo como, es el escuchar a Dios, es el escuchar a Jesús, es el fiarse de su palabra y no el que nosotros decidamos cómo y en qué momento podemos acudir a Él o no acudir a Él. Y en ese momento entonces sí, el Señor manifiesta su imperio sobre la naturaleza, sobre el cosmos. Cállate, enmudece. Curiosamente, es la misma frase, la misma palabra que se usa en los exorcismos para hacer callar a Satanás. Porque en estas fuerzas naturales de alguna manera se expresa la mundanidad, no tanto en cuanto mundo, vamos a decir así, mundo, naturaleza, fisis, sino la mundanidad, la fuerza del maligno. Porque cada vez que nosotros instrumentalizamos a Jesús o instrumentalizamos la religión para nuestros propios beneficios, para nuestro propio autoconsumo, según lo que nosotros queremos hacerlo, utilizarlo, en realidad estamos cediendo a esta mundanidad, a una religiosidad mundana, mundanizada, a una religiosidad que al final se vuelve inútil, que no tiene su eficacia, porque la eficacia de la fe proviene justamente de ser una sujeción a la voluntad de Dios, una escucha, un ser discípulos, un estar atentos al querer de Dios y no a nuestros propios intereses, aunque les echemos agua bendita. Cállate, enmudece, y en ese momento vuelve la calma, vuelve la tranquilidad, porque los discípulos han cumplido finalmente ese pasaje al más allá, a la otra orilla, al camino de la fe, de la fe que es discipulado, de la fe que es escucha y seguimiento del Maestro. Por eso, queridos amigos, en este día, en nuestra oración, podemos suplicar al Señor justamente eso, que sepamos nosotros ser discípulos, que nos coloquemos verdaderamente donde nos corresponde, que es en la secuela Christi, en el seguimiento del Señor, fiándonos de Él, fiándonos de su palabra y no pretendiendo manipularlo, convertirlo en un ídolo de autoconsumo para nuestro beneficio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica
Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.